con muchos invitados y ahora para recibir a el siguiente de ellos tiene que ver con algo que se conoció la semana pasada, pero que me parece por la gravedad del hecho que amerita dialogar sobre estas cosas, nos performatea además como medios de comunicación y a los futuros comunicadores y comunicadoras con los no ejemplos, ¿no? Así como los médicos publican manuales de cosas que les salieron mal para que sus futuros colegas no hagan esas cosas, me parece una buena instancia también para entender que estas cosas no pueden suceder, que no las podemos permitir, que deben ser repudiadas y que además deben ser denunciadas, como lo llevó a cabo el concejal por el PRO aquí de nuestra ciudad, Juan Manassoni. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Flor Balbuena desde aquí. Buenos días, Flor. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Juan, además de felicitarte por por no quedarte, digamos, en el lugar de decir, bueno, esto no se debe hacer y tan solo, no sé, emito un comunicado en redes y queda ahí. Preguntarte si se puede saber algo de cómo fue ese proceso para que Agencia Nova se retracte de las barbaridades que había dicho. Bueno, primero gracias por el llamado, gracias por el saludo, por el buen saludo, por esta cuestión y bueno, contar también cómo fueron los hechos, ¿no? En el año 2023 estábamos en medio de una campaña electoral y Agencia Nova, en medio de La Plata, que de hecho no tengo ningún tipo de relación con ellos, ni ellos conmigo, publica una nota atacándome con cuestiones de la vida privada, pero de una manera soez y muy hiriente y mordaz, una nota muy fea, que bueno, haciendo adjetivaciones de tipo personales. En razón de ello, bueno, una vez que transitamos el proceso electoral, que pasó la elección del año 2023, que bueno, fueron un montón de elecciones y todo eso, yo no quise dejar pasar la oportunidad de demandar a esta agencia, a su titular, o a los responsables, mejor dicho, de esa publicación, porque estoy convencido de que es necesario que estas cosas que no pasen más, que se ataquen a las personas por sus condiciones personales que nada tienen que ver con la acción pública o con la acción política. Y bueno, así fue que con el patrocinio del doctor Arger y su equipo de abogados de aquí de Tandil hicimos una presentación ante la justicia penal y bueno, y finalmente, después de 2 años, la agencia, a través del proceso judicial, terminó por pedir disculpas y retractarse de lo que había dicho. Esto es importante, muy como importante. Vos decías, también por lo que toca a quienes son comunicadores, pero por todos, no solo por los comunicadores o por los políticos. Digo, vivimos en una sociedad, en una Argentina que garantiza innumerables derechos desde hace ya muchos años, y esto no puede seguir ocurriendo, que se adjetive a las personas por una cuestión que nada tiene que ver con la acción política, como decías recién. Y a nivel personal, ¿cómo te sentís vos, Juan, respecto a esto? ¿Cómo lo vivís? Bueno, me considero satisfecho con esto, porque digo, vale la pena poner sobre la mesa estas cuestiones y no quedarse atrás, no dejarse amilanar por un discurso violento, por discursos de odio, por actitudes soeces. Entonces es importante. Obviamente que la empresa, la agencia hizo su pedido, su retractación, su pedido de disculpas. Pero es necesario, porque hay gente que con las cuestiones de la vida privada, las cuestiones de la identidad sexual, lo ha pasado muy mal. Ajá. ¿Es como un recurrente en esta agencia meterse con esos temas? No, más allá de la agencia, me refiero al tema en sí, ¿no? Personas que han sido señaladas porque, por cómo eligen vivir o por de quién se enamoran. Sí, total. Esto no es un motivo no es un motivo para atacar a nadie, para señalarlo y mucho menos para dañarlo políticamente. Entonces, vos arrancaste hablando del ejemplo y es una cuestión, entiendo, no de Juan ni de la agencia, no, es una cuestión que hace al ejemplo, que sea una cuestión ejemplificadora, que peleemos por nuestro lugar en la sociedad, pero también
peleemos porque nadie se meta con los demás por sus identidades. Totalmente, totalmente. ¿No? Incluso recordando un poco el contexto, digamos, yo recuerdo no haberme enterado directamente de la noticia, sino directamente del repudio, porque lo que señalaba la nota de Agencia Nova eran las declaraciones de un espacio político opositor en referencia a digamos, a esta referencia tan soez respecto a tu persona. Claro, la nota, esa nota hacía consideraciones de índole personal que tienen que ver con la cuestión de identidad sexual, pero también hacía referencia a cuestiones políticas de que tal partido actuó de una manera y tal partido actuó de otra. Obviamente que era todo una mezcolanza. Total. Bueno, porque estábamos en un proceso electoral de competencia, ¿no? Entonces, yo siempre tuve en claro que los espacios políticos que ahí se consignaban nada tenían que ver y que estaban siendo también víctimas de esta operación de prensa. Qué bueno, qué bueno. Eso lo tuve en claro siempre. Bien. De hecho, una de las personas con las cuales yo siempre que recibí una solidaridad y colaboración enorme fue el de entonces, que todavía es diputado nacional, Rogelio Parraguirre, el concejal Méndez. O sea, fue un balde de mala intención que, bueno, sacudieron para todos lados y, bueno, en esa manera de generar esa operación nombraron a mucha gente, a otros partidos políticos. Lo cierto es que quien escribió la nota fue esta agencia y su responsable, que es el titular de esa agencia, ¿no? Sí, su nombre es Mario Rubén Casalongue, que incluso, quiero decir, pongamos el supuesto que tal espacio político hubiese tenido esas palabras. Como comunicador yo no publico eso. O sea, claramente se notaba el hilo de la opereta, pero incluso peca como comunicador, aunque hubiese sido verdad, en publicar algo así, porque uno se da cuenta quién está favoreciendo. Yo no recuerdo una operación política de tal magnitud, Juan, en el último tiempo en Tandil. En Tandil no, en Tandil no. Entiendo que en Tandil yo tampoco. A mí me gusta mucho la historia de las campañas políticas, la historia de los partidos políticos también en nuestra ciudad. Lo observo mucho y yo no recuerdo que haya habido una cuestión así. Y acá lo importante es, bueno, no tomar una actitud de victimismo, sino al contrario. Lógico. Sentarse a escribir, hacer las presentaciones que hagan falta, dar la pelea donde haya que dar la pelea, y seguir concientizando de que hay cuestiones que tienen que ver con el respeto a los derechos de las personas que engrandecen a las personas, al contrario, que no las achican, por el contrario. No, sin dudas. Recuerdo aparte que esa instancia era una instancia de paso, ¿no? De internas abiertas, ¿no? Con lo que eso implica también. Después yo ya no fui candidato porque en ese momento era a las PASO de agosto y esto fue en julio del año 2023. Exacto. ¿Vos pudiste constatar si electoralmente te fue mejor a partir de esa operación, Juan? ¿Hubo crecimiento de votos? Pero esto ya trasciende la cuestión electoral. No, lógico. Esto trasciende absolutamente la cuestión electoral. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez los votos que obtuvimos, me parece que no. Cuando esta cuestión se vuelve así de dañosa y de grave, ya no hay que analizarla con la cuestión desde lo político o electoral, sino hay que ir profundamente hacia lo nuclear, que es la defensa del derecho de las personas. Lógicamente, sí. Queda mucho por debatir igualmente en ese tema, en el ámbito político, cómo es la convivencia con las diversidades, porque uno a veces quizás se mete o se inmiscuye en la cuestión partidaria, o hablamos mucho de elecciones dentro de lo local o nacional, pero hay que ver en ese armado de listas por qué a veces no hay determinadas representaciones o se sigue, no sé, recuerdo algún comentario respecto a la imposibilidad de Milei de no poder ser, incluso de Massa, ¿no? De no poder ser presidente porque no era padre, ¿no? Una cosa muy Dios, patria y familia, como una cosa muy arcaica, tradicional, ¿no? Hay algunas de esas cuestiones que conviven en el ámbito político todavía. No sé cómo lo analizás vos. Sí, son pasos que se van dando y bueno, en esos pasos hacia adelante que vamos dando, creciendo, evolucionando, ganando casilleros en las luchas de los diferentes colectivos. Bueno, también hay pasos lamentablemente que a veces son para atrás, a veces ocurren ese tipo de ataques, pero bueno, son luchas que no solo que no hay que abandonar, sino que hay que seguir dándolas. Antes, por ejemplo, estaba la cuestión
una cierta confesionalidad religiosa para acceder a la ciencia de la nación. Bueno, son pasos que se van dando y la sociedad va progresando, ¿no? Bueno, obvio hay un presidente que más allá de que a uno le gusta o no le gusta la cara, no tiene hijos. Sí. Se van dando pasos, se dieron pasos en algún sentido y lastimosamente hemos dado atrás otros. Otros tantos, sí, total. Refiriéndonos al presidente que tenemos, ¿no? No, totalmente, sí. En todo caso, se me ocurren 1.000 millones de puntos más para decir, che, esto no está bien, pero la verdad que el hecho de que no haya tenido, que no tenga familia, tiene familia efectivamente, pero que no tenga esposa e hijo, me parece el último y el menos relevante, digamos, del ejercicio de un cargo político, un cargo público, incluso de la presidencia. Yo lo de los hijos no lo había escuchado, que además si uno, estoy haciendo memoria rápida, pero yo creo que fue una instancia de debate. Perón no tenía hijos. Perón no tenía hijos, sí, exactamente. Después en la democracia sí creo que todos han tenido hijos. Bueno, Juan, nos alegra que en términos personales, o sea, además de analizar coyunturalmente cómo se fue dando todo esto, haya llegado un manto de justicia para esa situación. Y no sé por qué me deja pensar que quien más operado es quien más miedo o más crecimiento está teniendo a nivel público. Entonces me queda ahí como una cosa de reflexión, de pensar por qué a vos y qué era lo que se estaba jugando, digamos, ¿no? En ese momento y por qué decidieron ir por ese lado tan nefasto que esperemos a partir de esta sentencia no se vuelva a repetir. Y yo, gracias por lo que a mí me toca la parte que vos elogiás, pero también quiero decir, ¿no? Yo políticamente jamás me había sentido minusvalorado o subvaluado por estas cuestiones de mi pertenencia a un colectivo de identidad sexual, no jamás había sentido, o sea, y el día que ocurrió de esta manera, pero también te digo la otra parte, ¿no? Yo jamás había sentido una actitud discriminatoria para nada respecto a esta cuestión. Bueno, pero cuando estas cosas ocurren es necesario frenar la pelota, y frenar la pelota lo que tiene que ver con lo político. Digo, bueno, acá no es cuestión de hablar de elección del partido tal o partido cual, por eso yo recién te decía, a mí me gustó mucho en un momento la actitud solidaria que tuvo Rogelio, que fueron unas palabras, pero que a mí me reconfortaron mucho, porque esto trasciende a los diferentes partidos políticos, debe trascender a los diferentes partidos políticos cuando ocurre este tipo de ataques. Así es. Juan, te enviamos un fuertísimo abrazo. Teníamos también la intención de preguntarte algunas cositas de la última sesión, pero me parece que es importante dejar esto bien en claro y darle la importancia que merece esto que sin dudas, bueno, es meritorio por el trabajo llevado adelante, por no claudicar y porque si alguien está pasando o ha pasado por alguna situación similar, sabe que tiene herramientas y que puede pedir ayuda. Y así que ante una situación así no hay que retroceder, hay que avanzar. No hay que dejarse amilanar por esta cuestión, al contrario, hay que avanzar y hay que seguir peleando y luchando por la inclusión de todos. Creo que es el mensaje, así que te agradecemos y te enviamos un fuerte abrazo. Como siempre, bienvenido aquí al aire de la compañía. Muchas gracias, un saludo para todos. Ahí está. Juan Manassoni, señoras y señores, aquí en el aire de Radio La Compañía.